Con eso dicho, hoy continuamos con nuestro estudio en Apocalipsis y llegamos finalmente al capítulo 20 de Apocalipsis. Así que si tienes una Biblia, por favor, ábrela conmigo. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 nos habla sobre el milenio, los 1000 años del reinado de Cristo. Y antes de comenzar, quiero darnos un poco de contexto en cuanto a este tema. Existen diversas posturas en cuanto a la interpretación del milenio. Y la postura que vamos a estar estudiando hoy nos presenta el milenio o toma el milenio de manera simbólica y toma el milenio como algo que está tomando lugar en este momento. Y antes de seguir avanzando, quiero que sepan que este no es un tema donde buscamos causar división. Este no es un asunto esencial para ser miembro de esta iglesia y mi intención no es promover ninguna postura en específico, sino que creo que esta es la manera más honesta de interpretar este texto. Porque mientras estudiaba este capítulo, la idea principal que este capítulo parece compartir es esta. Cuando piensas en la audiencia original para quien fue escrita esta carta, lo que parece que el Espíritu Santo quería decirles es lo siguiente. Y si quieren lo pueden anotar. Jesús y su iglesia tienen completa autoridad sobre Satanás, sobre la muerte y los hombres, porque el reino de Dios está entre nosotros. La postura que vamos a tomar hoy habla de un reino que ya está entre nosotros, por lo tanto podemos aprender cómo aplican estos versículos a nuestra vida el día de hoy. Esta postura también es llamada la postura optimista del milenio. Entonces, mientras estudiamos este capítulo, espero que seamos animados nuevamente al ver la victoria de Cristo en este capítulo y al ver el cumplimiento de la gran comisión y de su promesa. Si estás tomando notas, el título de este mensaje es El reino de Dios está entre nosotros. ¿Les parece si oramos antes de comenzar? Señor, te doy muchísimas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra hoy. Tu palabra dice que el reino de los cielos no son palabras, sino que es poder. Y te pido que hoy utilices tu palabra, Señor, con poder para transformar nuestros corazones y animarnos de la misma manera que animaste a esta audiencia original, recordándonos que tú eres Rey sobre todas las cosas. Te amamos, Jesús, y oramos en tu nombre. Amén. Amén. Comencemos hablando sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a comenzar en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Muchos de nosotros esperamos que el reino de Dios venga como este gran evento, con esta gran señal, y es todo lo contrario a lo que estos versos nos enseñan. Jesús dice que el reino de los cielos no va a llegar como este gran evento, sino que el reino de los cielos, el reino de Dios, está entre nosotros. Estos versos nos enseñan que el reino de Dios no es algo que esperamos, sino que es algo que ya está aquí. El profeta Isaías, y esto lo estudiamos en nuestra serie de Adviento, en Isaías 9:7, él decía esto sobre el reino de Dios. Él decía, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Estos versos nos hablan de un reino que no tendrá fin. La Biblia nunca nos habla de un reino que es inaugurado, puesto en pausa y que luego se retoma. Por lo cual yo tengo que entender que el reino que Cristo inauguró en sus tiempos es el reino que sigue estando presente entre nosotros, incluso el día de hoy. Y a pesar de que no lo pueda ver en todos lados, yo tengo la certeza de que Cristo reina en este momento y nosotros la podemos tener también. Y una pregunta muy importante que debemos hacernos es, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es todo lugar donde Cristo reina. El reino de Dios es todo lugar donde Cristo reina. Por lo tanto, Cristo hoy reina en los corazones de millones de personas y podemos ver su reino en esos corazones. E incluso hoy en medio de nosotros vemos muchas personas que confiesan a Cristo como su Rey y puedo ver el reino de Dios
entre nosotros, incluso el día de hoy. Pero estos versos nos dicen que este reino va a ir en aumento. Estos versos en Isaías 9:7 nos dicen, el aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin. Y Jesús dijo algo muy similar en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32. Él dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Empieza como algo muy pequeño y después se convierte en algo muy grande. Empezó con 12 hombres en medio de Israel y ha llegado hasta nosotros. Se está convirtiendo en algo muy grande. Pero ¿cómo crecen los árboles? ¿Tú plantas una semilla y al día siguiente vas y recoges los frutos? No, es un proceso progresivo y el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Y es importante tener esto en mente porque cuando leemos este capítulo y comenzamos a hablar de los 1000 años del reinado de Cristo, pensamos que nos hablan de un reino que está por venir. Pero todo parece indicar que este reino del que se nos habla es un reino que ya ha llegado y un reino que está entre nosotros. Y es un reino que va a seguir creciendo hasta llenar toda la tierra y seguirá hasta que Cristo regrese. Estos 1000 años han sido interpretados históricamente por muchísimos teólogos. Esta no es una opinión personal, sino que la comparten muchísimas personas, que estos 1000 años representan el tiempo entre la ascensión de Cristo a los cielos hasta su regreso. Ese tiempo en el que la iglesia cumple la gran comisión hasta que Cristo regrese a la tierra. Sabemos que este libro fue escrito con un propósito específico para una audiencia específica. La audiencia eran cristianos perseguidos en Roma por su fe. Y es a esta audiencia que el Espíritu Santo les quiere compartir y mostrar la esperanza que nosotros tenemos debido a que Jesús reina. Considerando esto, tengo 4 observaciones sobre este texto que nos animan de la misma manera que este texto animó a la audiencia original. Debido a que el reino de Dios está entre nosotros, podemos saber que, número 1, Jesús reina sobre Satanás. Número 2, Jesús reina sobre la muerte. Número 3, Jesús reina sobre los hombres. Y número 4, Jesús reina con justicia. Estas son las 4 observaciones que vamos a hacer hoy. Comencemos con la primera. Jesús reina sobre Satanás. Versículos del 1 al 3 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Lo primero que vemos en este capítulo es que Satanás es atado por 1000 años, y esto puede ser un poco confuso si asumimos cosas que este texto no nos está diciendo, porque las preguntas normales que vienen a nuestra mente son, si Satanás está atado, ¿por qué entonces vemos tanta maldad en el mundo? ¿No? Respuesta, muy sencillo, y Jacob nos habló de esto la semana pasada. No necesitamos a Satanás para tener maldad en el mundo. Tenemos suficiente con el mismo pecado que habita en nosotros mismos. A veces le damos demasiada importancia o demasiado crédito a Satanás cuando hay muchas cosas que hacemos bajo nuestra propia naturaleza pecaminosa en las cuales Satanás no tiene nada que ver. También tenemos que tomar en cuenta que el que Satanás esté atado no significa que Satanás haya desaparecido. No significa que hoy haya una realidad de una guerra espiritual contra huestes, principados y potestades. Estos versos no nos dicen que Satanás fue destruido por 1000 años, sino que nos dicen que Satanás fue atado. Y estos versos nos dicen que la atadura de Satanás tiene un propósito muy específico. Se nos dice que es para que no engañase más a las naciones. El propósito es que Satanás no engañe a las naciones. Y nos podemos preguntar entonces, ¿y por qué las naciones están engañadas? ¿Por qué vemos que se levanta nación contra nación? ¿Por qué incluso mientras hablo, Rusia y Ucrania están levantándose contra ellos mismos? ¿No es esto engaño de Satanás? Si leemos este pasaje, no podemos asumir que se nos habla de paz mundial mientras Satanás está atado.
Nuevamente tenemos suficientes problemas con el pecado que habita en nosotros para dar cuenta de todas las guerras y problemas que vemos en el mundo. Y si seguimos leyendo unos versos después en el versículo 8, vemos que cuando Satanás es desatado, él no busca que las naciones hagan guerras entre ellas, sino que se unan. No trae división entre naciones, sino que trae unidad entre naciones. Y busca que se unan para hacer guerra contra Dios y para hacer guerra contra sus santos. Y de esto vamos a hablar más adelante. Pero la idea que este texto nos quiere comunicar es en el reino de Dios, Satanás no tiene poder sobre la iglesia. Jesús reina sobre Satanás. Satanás está atado y su poder es muy limitado. Por lo tanto, nosotros tenemos la puerta abierta para ir a todas las naciones y proclamar que Jesús es rey. Sabiendo que Satanás no tiene poder sobre nosotros ni sobre las naciones, podemos ir confiadamente y predicar el evangelio a toda lengua, tribu y nación, como se nos ha mandado. Y es así como traemos el reino de Dios a la tierra. El reino de Dios es todo lugar donde Cristo reina. Y cuando nosotros proclamamos el evangelio y la gente cree y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, la gente entrega su vida a Cristo y Cristo comienza a reinar en ese corazón y avanzamos el reino de Dios aquí en la tierra hasta que se cumplan los 1000 años. Y ese es el mensaje que el Espíritu Santo usa para animar a su audiencia original y el cual quiere utilizar para animarnos a nosotros el día de hoy. Satanás no tiene poder sobre la iglesia porque Jesús reina sobre Satanás. Por lo tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura hasta que se cumplan los 1000 años. Satanás tenía autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Si recuerdas en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado en el desierto, una de las cosas que Satanás ofrece a Jesús es todos los reinos de la tierra. Y Satanás los ofrece porque a Satanás le pertenecían. Pero una vez que Jesús muere y resucita entre los muertos, Jesús dice, toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. En su resurrección, Jesús compró con su sangre la autoridad a todos los reinos de la tierra. Jesús no tomó el camino sencillo para recuperar la autoridad sobre toda nación, sino que pagó el precio por todas las naciones con su sangre. Y debido a que Satanás no tiene autoridad y Jesús reina sobre Satanás, nosotros tenemos toda autoridad en toda la tierra para proclamar el evangelio. Amén. Jesús, en su resurrección de los muertos, quitó el poder de Satanás sobre todas las naciones, pero no solamente eso, sino que también nos libró a nosotros del poder de la muerte. Y de eso nos habla la siguiente sección. Siguiente observación, Jesús reina sobre la muerte, versículos del 4 al 6, dice así. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Recordando nuevamente la audiencia original de esta carta, muchas de las personas que recibieron esta carta habían perdido familiares, seres queridos en esta gran tribulación que ellos experimentaron. Muchos fueron decapitados por predicar el evangelio, muchos perdieron la habilidad de comprar y vender por no adorar al César, y muchos de ellos murieron. Y es a este grupo de personas a las cuales Juan les comparte una visión que anima al resto de la iglesia que sigue con vida, mostrándoles qué fue de aquellos que entregaron su vida por Jesús. Y Juan dice, y vi tronos, lo que nos habla de que Juan está teniendo otra visión. Y en esta visión hay tronos. En el libro Apocalipsis, siempre que vemos tronos, ¿dónde están esos tronos? Están en los cielos y están con Cristo. Juan comparte esta visión donde ve a toda esa gente que ha perdido su vida por causa del evangelio. ¿Y dónde los ve? En tronos reinando con Cristo. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo. Él decía en 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar
ausentes en el cuerpo y presentes con el Señor. El estar ausente en el cuerpo significa estar presente con el Señor. Y estas son palabras de aliento para todo aquel que ha perdido a un ser querido, a alguien cercano, por causa de su fe. Y para aquellos que están a punto de enfrentar la muerte por causa de su fe. Estas palabras nos recuerdan que la muerte no tiene poder sobre la iglesia porque Jesús reina sobre la muerte. El temor más grande que nosotros experimentamos como seres humanos es el temor a morir. Y Cristo nos regala la habilidad de vivir sin temor alguno, sabiendo que vivamos o muramos del Señor somos, sabiendo que la muerte solamente significa el principio de nuestra eternidad con Cristo. Y lo que estos versos quieren comunicar es para aquellos que mueren teniendo su fe puesta en Jesús, la muerte no es el final, hay esperanza. Cuando la audiencia original leía esta carta y leía de gente decapitada por su fe, no era un concepto lejano como lo es para nosotros, sino que ellos podían ver las caras que fueron decapitadas, podían poner nombre y apellido a toda persona que había muerto por su fe en Jesucristo. Muchos de ellos eran familiares, muchos de ellos eran hermanos, padres, hijos. Y lo que Juan les quiere decir a través del Espíritu Santo es: la muerte no tiene autoridad sobre la iglesia de Cristo. Y quiero animarnos a todos nosotros con estas palabras hoy. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. La muerte no tiene autoridad sobre la iglesia de Cristo. Y todos los que estamos aquí, estoy seguro que muchos de nosotros hemos perdido la pérdida de alguien cercano a nosotros, de un ser querido, tal vez un hijo, un hermano en la fe, una madre. Y lo que este texto nos dice es que aquellos que han muerto con su fe en Cristo realmente no están muertos, sino que están más vivos que nosotros mismos. Y hoy mismo viven y reinan con Cristo. Hace unos meses nosotros como iglesia tuvimos la pérdida de una querida hermana en el Señor. Y hoy podemos decir con toda confianza: ella vive. Tal vez no está con nosotros y rompe nuestro corazón que no esté con nosotros el día de hoy, pero ella hoy mismo vive y reina con Cristo. Y esto es lo que Juan le quiere recordar a aquellos que reciben esta carta. Aquellos que han muerto con fe en Cristo ahora mismo viven y reinan en los cielos con Cristo. Y puede que te preguntes, porque esto puede ser confuso: ¿y quiénes son los otros muertos? Versículo 5 nos dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos son aquellos que murieron sin tener fe en Jesucristo. Aquellos no reinarán ni vivirán con Cristo, sino que recibirán el castigo de su rebelión y de su incredulidad. Y de esto vamos a hablar más adelante. Continuemos. Siguiente observación. Jesús reina sobre los hombres. Versículos del 7 al 10 dicen así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estos versos comienzan diciendo: cuando los 1000 años se cumplan. Y me emociona mucho hablar de esto porque nuevamente la postura que estamos tomando es que el milenio es algo que está tomando lugar en este momento. Y hablar del cumplimiento del milenio o de estos 1000 años nos habla del día que se cumpla la gran comisión, el día que el evangelio cubra toda la tierra, el día que, como dice el profeta Habacuc, el conocimiento de la gloria del Señor cubra toda la tierra, así como las aguas cubren la tierra. Ese día va a ser un gran día, amén. Y ese día confío que va a llegar mientras seguimos proclamando el mensaje del reino de Dios. Pero una vez que esto suceda, la Biblia nos enseña que va a haber una última rebelión. Satanás será suelto de su prisión. Verso 8 nos dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Si interpretamos este capítulo en su contexto,
creo que esto se refiere cuando se nos habla en este capítulo que Satanás está atado. Creo que Satanás está atado para que no cumpla este propósito. Y el propósito es reunir a las naciones para rebelarse contra Dios y contra sus santos. No para dividir a las naciones, sino para unir a las naciones en su rebelión. Porque el día que esto suceda, el día que la tierra se rebele contra Dios, Dios juzgará al mundo. Dios no va a ser burlado. Y esto es lo que Dios está evitando en este momento. Por eso Satanás está atado. Y sin importar cuál sea la postura que tú tomes en el milenio, todas las posturas podemos acordar esto. Satanás es soltado una última vez porque la gente que viva durante este periodo de gran paz y prosperidad tendrá que escoger. Tendrán que tomar una decisión. De la misma manera que nosotros tenemos que escoger todos los días. Tendrán que escoger si seguir a Cristo o rebelarse con Satanás. Y tristemente vemos que mucha gente es atraída a la rebelión con Satanás. Y su fin lo vemos más adelante en este capítulo. Pero acá se nos repite la misma idea que hemos visto semana tras semana en este libro. Aquellos que deciden morir con Cristo, morir a los placeres de este mundo para seguir a Cristo, viven y reinan eternamente. Pero aquellos que deciden vivir con Satanás y vivir para este mundo y para sus placeres, mueren con Satanás y reciben el castigo de su rebelión. Satanás hace un último intento y busca traer a la humanidad entera a su rebelión para ver si así, con este esfuerzo, puede vencer por fin a Dios. Y lo que estos versos nos muestran es que el mundo no tiene autoridad sobre Cristo porque Jesús reina sobre los hombres. Y esto me parece muy relevante el día de hoy. Hace poco escuchaba un estudio que decía que el 80% de las personas en Estados Unidos, en esta nación, están experimentando problemas para dormir. Lo escuché en un anuncio de colchones, pero me parece información relevante. El 80% de las personas están teniendo problemas para dormir y se cree que esto tiene que ver con que la gente está viviendo mucha ansiedad en este momento. La situación del mundo causa muchísima ansiedad en las personas el día de hoy. La situación que estamos viviendo entre la guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado a muchos con mucha ansiedad y sin poder dormir. Y lo que este capítulo nos recuerda es que Jesús reina sobre los hombres y el mundo no tiene poder sobre Cristo. Incluso cuando en este capítulo vemos que todas las fuerzas de los hombres y toda la fuerza de Satanás se unen para pelear contra Dios, a Dios le toma un solo verso deshacerse de todos ellos. El verso 9 dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y vemos que es tan sencillo para Dios porque Él reina sobre los hombres y reina sobre Satanás. Ellos no tienen poder sobre Dios, no son iguales. Y quiero animarnos con esto el día de hoy. Servimos a un Dios poderoso que reina incluso en medio de sus enemigos, que reina sobre toda la humanidad y reina en medio de la guerra. Y que el final, esta situación que vemos aquí, el final, la rebelión última, no va a llegar hasta que Él lo permita. Y si Él lo permite, es porque algo incluso mejor está por venir. Y de eso vamos a hablar la próxima semana, en el capítulo 21, que es un capítulo precioso. Y vamos a ver qué es eso que tiene el Señor para nosotros después del final. Pero hermanos, hermanas, ¿cuál es el ánimo que tiene este capítulo para nosotros? No dejemos que la ansiedad se apodere de nosotros por lo que el hombre pueda hacer, por lo que pasa entre Rusia o Ucrania, pues el mundo no tiene poder sobre nuestro Cristo. Si nos estamos quedando despiertos en las noches, que sea por estar orando por nuestros hermanos y por nuestros enemigos, no porque pensemos que la situación del mundo pueda afectar los planes de Dios. Sin embargo, cuando vemos la situación actual del mundo, es normal que experimentemos frustración, es normal que experimentemos confusión. Muchos de nosotros sentimos desesperación cuando vemos injusticia, guerras, racismo, desigualdad, violencia. Nuestro corazón se quiebra y nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá tanta maldad? Y la respuesta la encontramos en estos últimos versos, versículos del 11 al 15, dicen, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Última observación: Jesús reina con justicia. Dios juzgará con justicia. Cuando vemos la realidad del mundo en el que vivimos, es normal que nos preguntemos, ¿en dónde está Dios en medio de todo esto? Y quiero contarte un poco mi historia personal con esta pregunta. Para los que no saben, yo no nací en cuna cristiana, yo no llegué a la fe en Jesucristo hasta los 20 años. Y algo que me alejó por mucho tiempo de Dios fue esta pregunta. Si Dios es real, si Dios existe, ¿por qué Dios no detiene la maldad? ¿No? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué Dios no detiene el mal? Y me tomó mucho tiempo aprender que para que Dios detenga la maldad, Él tiene que detener el pecado. Y para que Dios detenga el pecado, tiene que detener a los pecadores. Por lo que entendemos que pedirle a Dios que termine con el mal en la tierra es lo mismo que pedirle a Dios que nos elimine a todos de la faz de la tierra. La maldad no es un agente externo a nosotros, la maldad está dentro de nosotros. El problema no es algo externo, el problema somos nosotros. Y Dios no elimina el mal porque no nos quiere eliminar a nosotros. Dios no detiene el mal porque Él es paciente y todos los días su deseo es que la gente venga al arrepentimiento y a la fe en su Hijo. Pedro escribía a la iglesia que preguntaba lo mismo que nosotros: ¿por qué no regresa el Señor? ¿Por qué seguimos lidiando con todos estos problemas y por qué el Señor no viene ya y termina con todo esto? Y él escribía en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El final no viene porque Dios es paciente. El Señor no ha regresado porque Dios es paciente. Dios no ha juzgado el mal todavía porque Dios es paciente y nos da una oportunidad a todos nosotros todos los días. Si el Señor hubiese decidido regresar hace 8 años, yo no estaría aquí, ni estaría con Él eternamente, pero Dios fue paciente conmigo. Y si tú hoy estás aquí y no has puesto tu fe en Jesucristo, Dios está siendo paciente contigo. Dios te está dando una oportunidad hoy para reconciliarte con Él, porque Dios es paciente. Pero esto no va a ser para siempre, sino que estos capítulos nos muestran que un día Dios mostrará que Él reina con justicia y Él juzgará el mal. Y en ese día todo ser humano vendrá ante el tribunal de Cristo. Todos estarán de pie frente al gran trono blanco y darán cuentas delante de Dios. Sí, todos. Adolfo Hitler, Mussolini, Vladimir Putin, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte. Todo ser humano que ha existido y que ha vivido y actuado con maldad estará de pie delante de Dios y Dios juzgará con justicia. Y en ese día solo una cosa importará: no qué tan bueno fuiste, no cuántas veces fuiste a la iglesia, no cuánto dinero diste a la iglesia. La pregunta va a ser: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? El reino de Dios está en tu corazón. Si hoy Jesús reina en tu vida, tú puedes tener la certeza de que tu nombre está escrito en ese libro. Pero si hoy no tienes la certidumbre de que Jesús es tu Señor, tengo buenas noticias para ti. Dios te tiene aquí con un propósito. Dios es paciente y quiere reconciliarse contigo. Y la Biblia nos dice que cualquiera que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo.
Por lo tanto, cualquiera que hoy confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Jesús fue resucitado de entre los muertos, puede estar escrito su nombre hoy en el libro de la vida. Y si esto sucede hoy, la Biblia nos dice que hay pachanga celestial, como se dice en México. Habrá fiesta entre ángeles y también entre nosotros por cualquiera que entregue su vida al Señor. El Señor se regocijará de haberse reconciliado contigo. Dios tiene ese deseo de alcanzarte hoy. Y si tú hoy no tienes tu fe puesta en Jesucristo, te animo a que vengas al lado victorioso, vengas al lado correcto de la historia. Porque entonces sabrás que tu nombre está escrito en el libro de la vida y experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento al saber que tu rey reina sobre Satanás, reina sobre la muerte, reina sobre los hombres y reina con justicia. Amén. Oremos. Padre, te doy muchísimas gracias por este libro. Muchísimas gracias porque sin importar la situación del mundo, podemos saber con certeza que tú sigues en el trono, Señor. Que no hay nadie que pueda atentar contra tu reino. Y sabemos que tú juzgarás con justicia, Señor. Queremos pedirte que venga a nosotros tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad entre nosotros como se hace en los cielos. Te pido que seamos una iglesia que tenga el propósito de avanzar tu reino entre los hombres hasta que tú regreses, Señor. Te damos gracias por la libertad y autoridad que nos has dado, Señor, sabiendo que a ti pertenecemos y que tú eres poderoso y soberano. Gracias por el descanso que tú traes a nuestras almas, Señor Jesús. Y gracias por haber adquirido esta autoridad, Señor, no con poder, sino con humildad, decidiendo morir en una cruz como un criminal por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor Jesús, por haber sido ese rey humilde que se coronó con una corona de espinas y que murió por sus enemigos. Señor Jesús, te amamos y te agradecemos y ofrecemos a ti estas alabanzas. En tu nombre oramos. Amén.